Inspiración por la familia. Regresamos en su programa Inspiración por la Familia, donde estamos abordando un tema de suyo trascendental para nuestra vida, y hemos ido examinando poco a poco, gracias al libro de John Piper sobre el pacto matrimonial, desde una perspectiva de la vida eterna y de la vida temporal, de cómo lo vivimos acá y de qué manera nuestra cultura está siendo afectada. Hablaba el autor del libro, dice, hay una manera extraña en la que estamos comenzando este libro. Hacer referencia al martirio. Se recuerdan que al empezar hablábamos de la vida de Bonhoeffer y su estadía en la cárcel, cómo es que él escribe sobre el tema del matrimonio y las bodas. Y decía, quizás parezca ser una manera extraña de comenzar un libro sobre el matrimonio. Si viviésemos en un mundo diferente y tuviésemos una Biblia diferente, yo podría creer que es extraño, pero esto es lo que yo leo. Los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, dice. 1 Corintios 7:29. Si quieres ser mi discípulo y debes aborrecer a los demás y a tu padre y madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida, de lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Eso está en Lucas 14:26. Les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Eso está en Lucas 18:29 al 30. Considero, dice, que estos versículos significan que el matrimonio es un buen regalo de Dios, pero el mundo está caído, el pecado abunda, la obediencia cuesta, el sufrimiento es de esperar y sus enemigos serán los miembros de su propia casa. Mateo 10:36. Puede venir un romance intenso, intimidad sexual apasionada e hijos preciosos, pero no se aferre demasiado a ellos, solo apenas como si no lo estuviera haciendo. A ver, ¿qué podemos comentar de esta parte en la cual el libro está participando de algunas ideas? Juan Fernando, ¿qué nos puedes comentar? O sea, es un planteamiento retador, no cabe duda, porque las escrituras que cita Lucas 14:26 o Lucas 18:29 al 30, pues son muy expresivas de estas ideas. ¿Qué nos dices? Sí, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Volvemos al tema del reino de los cielos y cómo el Señor, efectivamente, como lo hemos dicho, el matrimonio es un regalo de Dios, es un regalo del cielo y es un proceso bíblico, es un proceso divino en el establecimiento del reino aquí en la tierra. Pero de igual manera, el Señor es quien manda y decide y nos orienta, y es por eso que nuestra vida tiene que estar entregada en Él para poder entender, si lo quieres ver así, o para tener un poquito de paz sobre la evolución del matrimonio. Muchas personas toman el matrimonio como una identidad. Finalmente soy esposo, soy cabeza, o finalmente soy madre, tengo hijos, ¿verdad? O finalmente está mi hogar, y entonces mientras eso se mantenga, la identidad se mantiene. ¿Qué sucede cuando eso ya no está? ¿Qué sucede cuando los hijos se casan? ¿Qué sucede cuando nos volvemos a quedar solos como comenzamos la relación? Y de igual manera el trabajo tuvo que haber sido de prepararnos para todo esto en Cristo, en la palabra de Dios, entendiendo que nuestra identidad viene de Dios y no de un matrimonio, entendiendo que el matrimonio, como los hijos, como todas las otras bendiciones que vienen a nuestra vida, son añaduría de Dios cuando nosotros buscamos el reino primeramente. O sea, cuando entendemos eso en nuestro contexto espiritual, en nuestro contexto de relación con Dios, estamos agradecidos por el momento que tuvimos a nuestros hijos, el momento en que podemos ser esposos, el momento en que podemos dirigir, pero también estamos agradecidos por los momentos que el Señor nos trae y nos llama y nos dice, bueno, entrégalo, ¿verdad? Tampoco vamos a usar esta palabra como referencia para buscar el divorcio, que el divorcio es una voluntad personal por muchas razones y muchas situaciones, y meternos a ese tema tal vez va a ser
escabroso y difícil porque no lo vamos a poder amplificar o ampliar y explicar para todos los casos. La misma palabra habla de ello. Pero el matrimonio es un regalo de Dios. Los hijos son un regalo de Dios. Nuestra vida es un regalo de Dios. Y cuando vivimos en las manos de Dios y vivimos bajo su voluntad, todo lo que sucede en nuestras vidas es bienvenido, ¿verdad? Cualquiera que esto sea. Y esa paz y ese entendimiento solamente la puede dar Dios, como su palabra lo dice. Así que es difícil vivir el matrimonio en lo físico, material, en la sociedad, y tratar de explicar lo que la palabra del Señor dice y nos habla al respecto. Ahora, las escrituras como se plantean, evidentemente nos muestran con claridad las demandas de Dios detrás de nosotros e incluso detrás del mismo matrimonio. O sea, de alguna forma yo lo que alcanzo a entender es que yo tengo que dejarlo todo por Él, dejarlo todo por el Señor, dejarlo todo por mi entrega a una vida en la cual estoy aceptando seguirlo, convivir, vivir mi vida de acuerdo a su palabra y a sus mandamientos. Y entre tantas esas cosas nos manda a dejar a padre y madre, a esposa e hijos, para ir en pos de Él siempre. De tal suerte, pues, de que en este contexto el matrimonio de alguna manera, que es un mandato divino y es una creación de Él y es una manera de vivirlo, como tú dices, Juan Fernando, yo alcanzo a interpretar que está en el contexto de que pues, el reino de Dios se va a establecer si nosotros en primera instancia tenemos nuestra vida rendida de verdad en estos hombres y mujeres nacidos de nuevo a vivir como Él manda, y entonces el matrimonio se va a hacer de esa manera una realidad en nosotros a la manera en que Cristo lo establece. Esto, Ricky y Evelyn, cuéntenos. Como decían ustedes dos ahorita, la verdad es que lo lindo es entender que el Señor demanda todo de nosotros, pero que Dios no es un Dios egoísta. Lo que Él quiere es que nosotros le devolvamos a Él lo que nos ha dado, porque no hay un lugar más seguro para que esté cualquier cosa en nuestra vida y todo lo demás que estar en las manos del Señor. Entonces no es que Él por egoísmo quiera que nosotros se lo entreguemos porque Él quiere tener como de posesión, sino que todo lo contrario. Es lo que nos diría es Ricky, Evelyn, y a cualquiera que esté escuchando, es entrégame tu matrimonio porque en mis manos está seguro, ¿verdad? O sea, Dios lo que quiere es que nosotros podamos rendirlo, porque es eso. También tenemos que tener cuidado de no hacer incluso de nuestro matrimonio, por bueno que sea, algo que se convierta en idolatría, porque recordemos que cualquier cosa, relación, posesión, cualquier cosa que se antepone entre nosotros y Dios, eso se considera idolatría. Entonces, tenemos que mantener, no es fácil, Juan, como decía Juan Fernando, verdaderamente esto requiere de profundidad y de tiempo, pero no es fácil hablar de esto, pero sí entender que nosotros tenemos que mantener la perspectiva correcta, y es lo más importante es nuestra relación con el Señor, y todo lo demás debe estar a su servicio, ¿verdad? Entonces creo que por ahí, porque no podríamos extendernos tanto, por ahí sería, ¿verdad? Entender que nosotros se lo devolvemos a Él, que es lindo, y saben que lo precioso, cuando se lo devolvemos a Él, Él nos lo devuelve a nosotros mejor, ¿verdad? No es que Él se lo quede, es como nosotros se lo rendimos y Él nos ayuda. Nosotros se lo volvemos a rendir, entonces en ningún momento se convierta mi matrimonio en algo más importante que nuestra relación con el Señor, ¿verdad? De eso se trata. Evelyn, le voy a agregar una ideita que el autor agrega para que usted nos termine de complementar. Dice, el romance, el sexo y la procreación son regalos temporales de Dios. Y es justo lo que estaban hablando ustedes, y yo sé que suena duro cuando uno lo piensa así, pero yo creo que Dios constantemente nos trata de recordar que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y a veces el tema de lo temporal y lo eterno nos cuesta como que abrazarlo. Entonces, genuinamente yo creo que cuando Jesús estaba diciendo estas cosas, no era con el fin de decir, es que todo eso no sirve, es que las relaciones con tus papás no sirven, es que las relaciones con tu esposo y tus hijos no sirven, tienes que dejarlo, sino realmente lo que nos está diciendo es, tenemos que poner nuestra mirada en lo eterno y poner la prioridad correcta. La prioridad correcta es Dios, porque como dice Ricky, cuando uno pone a papá o mamá, a hijos, a esposo, cualquier relación, cualquier bien delante de Dios, antes que Dios como una prioridad, se convierte en idolatría y al final nos aparta. Entonces lo que Dios nos está diciendo es, quiero guardar tu corazón, y sé que si tú pones a tu matrimonio
en el lugar incorrecto, en lugar de ser una bendición para ti, se va a convertir en un tropiezo para ti. Y en lugar de enfocarte en lo eterno y lo verdaderamente perdurable, vas a sacrificarlo por lo temporal. Y encima de todo vamos a sufrir. ¿Verdad? Es tener el concepto distorsionado. Y vale la pena recordar, por eso es que, una vez más, que ustedes saben que el sentido de este programa de ninguna manera trae culpabilidad ni juicio, pero No. ¿cómo nos referimos nosotros a veces a nuestro matrimonio? ¿Verdad? A veces decimos, es que no puedo vivir sin, ¿verdad? Y ponga usted el nombre, o sea, es peligrosísimo. Eso, las canciones suenan muy románticas y muy lindas, pero en realidad lo que estamos diciendo es algo que no debería estar, o sea, va a ser difícil vivir sin ti, por supuesto, pero no es no puedo vivir sin ti, es que me muero sin ti. Usamos ciertos términos que en realidad no, o sea, como que no reflejan lo que Dios está solicitando de nosotros. Y solo, de verdad, una vez más, Dios nos ama con amor eterno y todo lo que Él nos pide es por nuestro bien. De ninguna manera va a ser que nos va a pedir algo para lastimarnos. Y por eso es que cuando ponemos, miren, rápidamente, y perdón que me tome un tiempo, pero un amigo, su mamá se enfermó en un momento y el Señor le dijo, entrégamela. Y él nos contaba que la puso en las manos del Señor y fíjense que su mamá murió. Y era, bueno, él sufrió, pero entendió que era la voluntad del Señor y el tiempo. De ahí su esposa se enfermó y estaba en la misma, y el Señor le dijo, entrégamela. Y él, por la experiencia que había tenido, le dijo, Señor, no te la puedo entregar porque yo no quiero que se muera mi esposa. Y el Señor con amor le decía, entrégamela, ponla en mis manos. Él después de, no fue de inmediato, pasó días luchando con eso hasta que por fin dijo, Señor, no hay un mejor lugar para donde pueda estar mi esposa. Se la entrega al Señor y su esposa sana. Entonces fueron así como que dos experiencias parecidas con desenlaces distintos. Pero él lo que nos contaba era el poder llegar a ese entendimiento que Dios ama a cada uno de nosotros y va y está deseando lo mejor para cada uno. Entonces, no sabemos cuál va a ser el desenlace, solo Dios lo sabe, pero lo que nos corresponde es ponerlo en las manos del Señor. El matrimonio es un regalo momentáneo, como lo comentábamos, dice, y el autor John Piper habla, dice, solo he conocido sus maravillas y heridas de manera superficial. Espero que usted llegue más lejos, más profundo y más alto. Al momento de publicar este libro, Noel, la esposa de John Piper, y yo cumplimos nuestro 40º aniversario de matrimonio. Ella es mi regalo de Dios, mucho más de lo que merezco. A menudo hablamos de la maravilla que es estar casados hasta que uno de los dos muera. No nos han faltado problemas, de modo que solemos imaginar que tenemos 70 y 80 años cuando el divorcio sea no solo pecado, sino algo socialmente tonto. Y estamos sentados el uno frente al otro, tal vez en un restaurante, sonriendo el uno al otro, con las caras arrugadas y diciendo con gratitud más profunda, por la gracia de Dios, lo logramos. O sea, llegar a ese momento en el cual podemos haber madurado, podemos haber alcanzado más la plenitud de nuestra vida en pareja y haber logrado una familia que impacte a una sociedad con su forma de vivir, con su manera de ser y que el reino de Dios se sigue estableciendo en nuestra vida. Esa debería ser gran parte de las expectativas que nosotros deberíamos empezar a construir tal vez desde el momento en que en los hogares formamos a nuestros hijos para la vida matrimonial. Esa es una parte que quizás sería bueno comentar, Evelyn y Juan Fernando, si todavía está por acá acompañándonos. ¿Cómo formamos a nuestros hijos en esto? ¿Cómo trasladamos estas ideas lo más profundamente en el DNA de nuestra familia? Juan Fernando, yo sé que tú te tienes que ir. Coméntanos algo y si quieres... Claro. En realidad, volvemos otra vez a la parte inicial. Yo creo que ese es un tema de una relación personal con Dios. Aún casado, la palabra del Señor dice que el esposo y la esposa deben de permanecer unidos, físicamente unidos, a menos de que cada uno se ocupe de la oración. O sea, lo único que puede separar la unión física, íntima del hombre y la mujer es una atención a algo más importante que la oración. Pero volvemos a lo mismo. Sí, el matrimonio debe de estar basado en Cristo Jesús. La familia debe estar basada en Cristo Jesús, pero comienza con el individuo. Cada uno de nosotros debemos de buscar el corazón de Dios,
debemos de vincularnos a través de la oración, a través de la adoración, a través de la fe, a través del ayuno, a través de la ofrenda, que es una relación, es una forma de adoración, no es un proceso institucional, es una forma de adoración que el Señor deja claro cuando iban al altar, cuando se iba cualquier persona al altar de Dios, entregaba una ofrenda. Y volvemos otra vez al tema de que entendamos que nosotros somos los que dirigimos y mandamos aquí en la tierra. Suena un poco duro y difícil, pero cuando Jesucristo enseña a orar y se refieren a la oración del Padre Nuestro, dice cabalmente esa oración y nos instruye. Y haz tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. En otras palabras, en el cielo ya se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué aquí no se hace? Porque nosotros tenemos que decirle al Señor, haz tu voluntad, yo entrego mi voluntad, la autoridad que yo tengo en la tierra sobre mi esposa, sobre mi familia, sobre mi propia vida, te la entrego a ti, haz tu voluntad. Y tener esa relación de esa manera, de manera de que seamos testimonio a nuestros hijos de qué es vivir una vida con Cristo y qué es vivir en fe y cómo leer la palabra. En lugar de obligarlos a hacerlos, mostrarles a través de nuestro testimonio y los resultados de la lectura y la vida en Cristo Jesús, qué es lo que sucede cuando venimos al Señor. Y entonces ellos van a acercarse y el Señor va a revelarles y van a buscar un matrimonio como la palabra del Señor dice, y lo van a disfrutar aquí en la tierra, aunque lo que estén impactando es el mundo espiritual. Así que nos corresponde hacerlo por testimonio. Así es como enseñamos a nuestros hijos. Le agrego una idea más del autor del libro que la extrae también de Bonhoeffer para que nos comenten al cierre, Ricky y Evelyn. Vamos a tener un par de minutos. Dice, acéptense mutuamente para la gloria de Dios. Esa es la palabra de Dios para su matrimonio. Agradézcanle por ello, agradézcanle por haberles guiado hasta ahora. Pídanle que establezca su matrimonio, que lo confirme, que lo santifique y que lo preserve, de modo que su matrimonio sea para alabanza de su gloria. Lo que compartíamos en que qué lindo que nosotros podamos gozarnos nuestro matrimonio, de eso se trata. O sea, no estamos en esta tierra para tener una relación matrimonial y sufrir y decir, bueno, voy a aguantar, ¿verdad? Durante toda mi vida porque es lo que me corresponde. No, a mí me gusta mucho porque si traemos la idea de Jesús cuando dijo que el ladrón venía solo para matar, robar y destruir, y dice él en Juan 10:10, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo creo que el Señor es lo que nos diría, no solo quiero que tengan un matrimonio, quiero que tengan un matrimonio abundante, no es solo pasarla. Y eso nos lleva a que Juan Fernando decía que nosotros somos el reino de Dios, estamos aquí, somos el reino de Dios en esta tierra, y en realidad el mandamiento de Jesús para nosotros es establecer su reino en esta tierra. ¿Cómo lo hacemos? A través del matrimonio, de la idea del matrimonio, es una de las mejores maneras que hay. ¿Por qué? Porque estamos nosotros representando una institución, una idea de Dios. Recordemos que lo del matrimonio no fue una idea humana. Es más, si ustedes se remontan a la historia, el matrimonio es bíblico, nació en la Biblia. O sea, ahora hablamos del matrimonio y la gente se mete a hablar mucho del matrimonio y de todo, pero no se da cuenta que es una institución que no nació de la sociedad, nació de la palabra de Dios, de su voluntad. Él fue quien instituyó el matrimonio porque así fue el diseño perfecto. Y entonces nosotros cuando tenemos un matrimonio que invite, estamos estableciendo el reino de Dios en esta tierra. Entonces es lo que digo, o sea, no significa que tengamos que tener un matrimonio perfecto o que seamos hipócritas, porque no hemos sido llamados a aparentar, no. Vivamos un buen matrimonio. Si tenemos problemas, busquemos ayuda. Si tenemos problemas, hablemoslo. O sea, la vulnerabilidad, en lugar de mostrar debilidad en nosotros, es todo lo contrario, muestra fortaleza. Es decir, miren, o sea, yo no puedo, pero sé que con la ayuda del Señor sí puedo, y la palabra de Dios es la mejor herramienta que existe. O sea, comiencen a buscar ustedes acerca del matrimonio, de la figura del pacto en la Biblia, y eso los va a enriquecer para poder tener cada vez un mejor matrimonio. Y algo que quería yo leer, porque cuando pensamos en las escrituras que leímos en el segmento anterior, de que es necesario que dejemos a padre, a madre, a esposa, a esposo, a hijos, también recordemos que la Biblia siempre se complementa, ¿verdad? Y en Proverbios 18:22, por ejemplo, dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, realmente Dios habla bien del matrimonio. Para Dios el matrimonio es muy importante, es algo que Dios nos deja, y creo que es un ejercicio de lo que el autor nos invita acá, a ceder, a ser no egoístas, a aprender a dar como Dios nos da. El matrimonio realmente
es la forma en la cual Dios muchas veces forma nuestro carácter, ¿verdad? Hay un autor que nos gusta con Ricky que se llama Jimmy Evans y él dice que el matrimonio es un viaje de sanidad. A veces llegamos al matrimonio con la idea, bueno, ya me casé, ya se me resolvió la vida, y creo que muchas veces es el inicio de un cambio. Y yo cuando tengo la oportunidad de platicar con jóvenes, les digo, después de ese día en el cual nosotros reconocimos la necesidad de una relación personal con Jesús como nuestro Señor y Salvador, el segundo día más importante es el día en que conocemos a la persona o decidimos casarnos con esa persona que nosotros elegimos, ¿verdad? Entonces el matrimonio juega un papel importante en la vida del ser humano y mientras estemos en esta tierra, tenemos que disfrutarlo, no verlo como un castigo, sino al contrario, como se ha mencionado en este programa, como un regalo de Dios para los seres humanos, para aprender a rendirnos y a ejercitarnos en el dar. Muy bien, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Seguiremos la próxima semana en un tema tan trascendente, tan determinante, tan relevante, más allá de la importancia que para nuestra vida tiene. Es verdaderamente como dice, es para la gloria de Dios. Y si nosotros logramos entender y trasladar esta idea de una manera cotidiana, permanente y en nuestra vida con nuestros hijos e hijas en casa, tengan la plena certeza de que otro destino va a tener hacia el futuro nuestra sociedad. Que Dios le bendiga. Le agradecemos su participación y le esperamos en esta serie del matrimonio en los siguientes domingos, donde estaremos profundizando en los temas del contenido del libro de John Piper, que como decía, el pacto matrimonial nos va a llevar de la mano para ir comprendiendo y entendiendo una serie de elementos que creo es relevante para nosotros el entender y saber para poder comunicarlo y conversarlo entre nuestras familias. Que Dios le guarde y nos vemos la próxima semana. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.